Bueno, les voy a ser sincero, este video en realidad estaba planeado para hacer uno más en la serie de las divas que empezamos en el anterior, el de Madonna, pero como suele suceder, la realidad me llevó puesto. En la semana que me tocaba ponerme a guionar este episodio, hubo un revés corporativo en AT&T, Warner, bla bla bla, que es la compañía madre de DC Comics, que es la dueña de personajes claves como Superman, Batman y por supuesto la Mujer Maravilla. DC y sus personajes son parte fundamental de mi persona y de mi práctica, y me pareció que era adecuado ver cómo estas sensibilidades que tenemos acá en el canal se cruzan con los de los personajes de DC. Antes de que me cambien de canal, porque los aburre las historietas, soy Gustavo Casal, soy psicólogo de profesión, soy comunicador por elección, charlatán por naturaleza y porque no lo puedo evitar, y difusor de temas de la cultura LGTB y su intersección con la cultura popular por vocación. La camisa que tengo puesta hoy es un homenaje a un amigo, entonces vamos a escuchar un poquito de música y lo dejamos con eso. Bueno, me abrí la camisa para que se vea dónde está puesto mi corazón y un poco este es el espíritu de este video. Tenemos que partir de que hay ciertos preconceptos tales como que las historietas son para chicos y a su vez que los chicos no tendrían que ser expuestos a ciertas ideas sobre temas de sexualidad, que hoy además los podemos pensar sobre ciertos temas de género, que solamente serían para adultos, que hace que cuando queramos hablar de historietas de superhéroes y de diversidad en un contexto histórico parezca una burrada. Pero les voy a tratar de demostrar lo contrario. Lo que hoy conocemos como DC Comics es una amalgama de varias compañías que comenzaron a publicar historietas alrededor de los años 30 y que gritaron bingo cuando en 1938 apareció la primera historieta de Superman y después, un año más tarde, en la revista número 27 de Detective Comics aparecía Batman. Esto de alguna manera abrió las compuertas a que una colección de super tipos o por lo menos tipos enmascarados agarraran a golpes a villanos de todo tipo y calaña. Con especial acento en tipos, ¿no? Porque eran todos chabones, salvo que algunos tenían algunas novias de preguerra que se las traían, como la intrépida reportera Lois Lane, y después, por supuesto, en 1940 apareció el pibe, cosa que nos va a traer dolores de cabeza en un par de minutos. Merece también que hagamos una parte para mencionar el judaísmo de la mayoría de los creadores de estos personajes. Siegel y Shuster, los creadores de Superman, Bob Kane, el creador de Batman, y cómo sus experiencias como inmigrantes o como primera generación de norteamericanos colorearon estas ficciones que estaban creando. Si además tomamos como literal el trabajo de ficción de Michael Chabon, también podemos pensar que uno de los primos que crearon a Superman también tal vez estaba en el closet. Y acá es donde entra el doctor William Bill Marston, que era psicólogo de profesión, psicólogo de otro tipo que yo, pero psicólogo al fin, que para ese momento, estamos hablando de 1940, ya era medio una celebridad por haber inventado el polígrafo, es decir, el primer detector de mentiras, que era una mezcla entre herramienta de trabajo policial y algo que estaba en los circos y en las ferias de atracciones. El Dr. Marston había publicado un artículo en una revista sobre el potencial de los cómics, también un poquitito advirtiendo sobre el potencial peligro de los cómics, y Max Gaines, que era el editor de la editorial que ahora conocemos como DC, lo tomó y lo contrató como algo que se llamaba asesor educativo. El Dr. Marston sugirió crear un nuevo personaje y que este nuevo personaje no fuera otro tipo, sino que fuera una mujer, con el objetivo educativo de que las nenas, que se asumía y se daba por descontado que también leían las historietas, pudiesen verse reflejadas en un personaje. Es decir, visibilidad y representación. En este canal, ¿quién lo diría? La idea del Dr. Marston debutó en All Stars Comics número 8 en 1940, bajo el seudónimo de Marston de Charles Moulton, y dibujada por un dibujante que se llamaba H.G. Peter. El personaje, claro, es la Mujer Maravilla. El revisionismo y la revisión actual que nos permiten los estudios de género y el feminismo sobre el rol histórico de las mujeres nos permite hipotetizar que la idea de que este nuevo personaje fuera una mujer no fue del bueno de Bill, sino que fue de su mujer Elizabeth Holloway Marston. Abogada, psicóloga, coinventora del polígrafo junto con su marido.
también nos permite oficializar el chisme de que el personaje estaba en realidad inspirado por la compañera sexual, sentimental y de vida de ambos, Olive Byrne. Bill, Elizabeth y Olive formaban lo que hoy pensaríamos como una trieja, es decir, una relación de 3 personas que estaba basada en los principios feministas y donde comunitariamente trabajaron juntos por años y criaron a hijos de ambas mujeres. Tenemos que entender que también exploraban algunas otras prácticas que algunos considerarán como no convencionales, como por ejemplo cosas que hoy incluiríamos dentro del BDSM, más concretamente aquello que tiene que ver con el bondage, que es la práctica de restringir el movimiento mediante ataduras, sogas, correas, etc. ¿Por qué ustedes me dirán esto es relevante en las historias que les estoy contando? Bueno, porque está el temita del bondage y la sumisión presente en toda la era temprana de la Mujer Maravilla. Y recordemos también que el arma principal de nuestra heroína es una soga, que te obliga a decir la verdad, digamos todo. Algunos pueden pensar fetiche, pero el Dr. Marston tenía como una idea más filosófica de todo esto. Él creía sinceramente en la superioridad de las mujeres y de que el mundo sería mejor si los hombres se sometieran a su vez, y a su vez las mujeres adoptaran lo que él llamaba el sometimiento amoroso. Por eso el tema de las amazonas y esa sociedad rodeada, liderada por mujeres, etcétera, etcétera. Y les recuerdo un dato de contexto. Acá será un momento de poner ¡contexto histórico! En ese momento, las historietas se vendían de a cientos de miles y sus principales compradores eran menores de 13 años. Pero bueno, había una guerra al mismo tiempo y bla. Todo este foco en la Mujer Maravilla no es solo porque yo tengo mucho amor por el personaje, sino porque además no solo era la más popular, sino que era una de las pocas que no era simplemente una femme fatal o un personaje accesorio, un personaje masculino. Era un personaje que el personaje principal era una mujer rodeada de un universo mayormente de otras mujeres. Por supuesto, en estos años, de putos, de tortas, ni hablar, salvo las amazonas, que las podemos pensar de esa manera, y Madame Fatal, que era un curioso personaje de la compañía Quality, que irónicamente hoy también es parte de la compañía DC, que era un tipo que se dragueaba a la noche para salir a combatir el crimen. Qué sé yo, ni pregunte. Todo esto en los años 40, Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, las historietas de superhéroes bajaron muchísimo su nivel de venta a casi nada y se ponían de moda otros tipos de historietas, de cowboys, de romance y las de terror, y más sobre eso en un minuto. Pero por lo pronto, este fue el fin de la primera etapa imperial de DC, que por supuesto tiene un nombre propio, se la conoce como la Edad de Oro. Los únicos personajes que siguieron en publicación en estos años después de la Edad de Oro fueron, por supuesto, Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Y resalto este datito porque quiero recordarles que el concepto de la Trinidad no es un invento de la diversidad de los años 2000 para que incluya a la Mujer Maravilla, sino que Diana es uno de los personajes claves de la compañía desde siempre, desde el principio. Y recién les hablaba de los cómics de terror y acá esto es un berenjenal de compañías que se abrían entre sí y después se juntaron y que ahora son básicamente 2 compañías nada más. Pero bueno, el tema es que en toda esta época Max y su hijo William Gaines abrieron otra compañía que se llamaba EC Comics. La otra es DC, esta es EC, más conocida como EC en inglés, que se especializaba en historias de terror que eran muy, muy explícitas. También muy, muy populares. Pero pongámonos en situación. Estados Unidos, años 50, macartismo. Todo este tema llega a manos de un tal Frederick Wertham. Wertham, a pesar de lo que se dice, no era psicólogo, era psiquiatra. Pero básicamente lo que él vino fue a proponer que las historietas estaban arruinando a los chicos, a la juventud, y de paso los llevaban a la delincuencia y a homosexualidad. Tenía razón. Bueno, tanto ruido hizo el Dr. Wertham que llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos y publicó un libro que hoy podemos considerar muy divertido si lo leemos irónicamente o terrorífico dadas sus consecuencias, llamada Seduction of the Innocent, la seducción de los inocentes, donde se explayaba en cientos de páginas sobre los horrores de la historieta, sobre la sobresexualización de la Mujer Maravilla, como ya vimos los ejemplos no eran tan difíciles de encontrar, sobre las fantasías de poder que traía el personaje de Superman y sobre qué hacía exactamente ese millonario soltero adoptando a preadolescentes, disfrazándolos y sacándolos a la calle a combatir el crimen. Las compañías editoriales se vieron venir la noche
y decidieron autorregularse imponiendo algo que se llamaba el Comics Code y básicamente adhiriendo a varios principios de autocensura. Las consecuencias inmediatas de esto fueron que, por ejemplo, la Mujer Maravilla de repente se volvió loca por Steve Trevor y lo único que quería era casarse y ser ama de casa. A Batman y a Robin les metieron a la tía Harriet en casa para que no hubiese tanto olor a huevo y apareció un potencial interés amoroso para Batman que era Batwoman. Sale mal. DC tendría al poquito tiempo un renacimiento creativo, pero todo lo que se iba a ver era bien diferente. Mucho policía, mucho piloto del ejército, mucho científico, todo muy clase media, los suburbios y novias. Novias que eran profesionales, digamos todo. También en esta época aparece un grupito de adolescentes del futuro que aún no gritaban diversidad, pero denme un cacho de tiempo. Los 60 son años muy raros en la cultura. Está el pop art, está la psicodelia, toda la explosión de la cultura juvenil. Y esto se podía leer, si uno lo quiera, aunque no estuviese expresado abiertamente o explícitamente, había una manera queer de leer todo esto. Lo estamos haciendo hoy en retrospectiva, pero estoy seguro de que algunos contemporáneos que no tenían canales de YouTube, pero eran charlatanes como yo, lo estaban haciendo en ese momento. Los 60 también nos traerían dos cositas relacionadas con DC que tendrían consecuencias queer de muy larga carrera. Número 1, en 1966 se estrena la serie de televisión de Batman. Ya saben cuál, la de Adam West. Sobre si el contenido psico-camp de la serie era intencional, era solo producto de la época, fue un accidente fortuito, yo ya me he explayado largo y tendido en otro lado. Vayan, búsquenlo, está el link en la descripción. Lo cierto es que estas imágenes se emitieron y quedaron impregnadas en niños y en adultos y es imposible pensarlas de manera heteronormada. De hecho, a la gente que los ofende que se haga estas lecturas o que los ofende la serie de Batman 66, generalmente esos son los heteronormados. Y vayan y pregúntenle al putito, a la trabita, a la tortita que tengan a mano, qué les hizo en la cabeza ver a estas chicas. Eso era el número 1. Número 2 es lo que le hicieron a la pobre Mujer Maravilla. Acá también hay versiones encontradas sobre lo que pasó y también hay versiones encontradas sobre cómo leerlo. Vamos a tratar de encontrar una especie de media tinta. Básicamente lo primero que se decidió es que la Mujer Maravilla era un concepto anticuado comparado con otro tipo de mujer que estaba en los medios en esa época. Piensen en las chicas Bond, pero muy especialmente con el personaje de Emma Peel, que es el personaje que hacía Diana Rigg en Los Vengadores. Entonces se decidió sacarle los poderes a la Mujer Maravilla, sacarle el traje, sacarle a Steve, sacarle al avión invisible y hacerla una mezcla entre modelo y espía internacional. Sale mal. Es decir, sale mal creativamente, porque son unas historias horribles, aunque están hermosamente dibujadas, y políticamente son hiper complicadas por algo que ahora me voy a desarrollar un poquito más en un minuto. Pero en sí son hermosas, son lindas, es linda, hay que tener ese librito. Tiene esta cosa del glam de fines de los 60, principios de los 70, ese punto mágico entre el pop art, el camp, algunos elementos ya de la liberación sexual, y esa pretensión que tenía la cultura juvenil de romper con todo lo que venía antes. Y Diana tenía el pelo grande, muy grande. A lo que me refería con políticamente es lo siguiente. DC tomó a su superheroína, la más importante que tenían, el ícono de las nenas, y de no tan nenas desde hacía para ese momento 30 años, y le sacó todo lo que la hacía única. Le sacó los poderes antes que nada, pero también le sacó todo su universo simbólico, y la transformaron básicamente en otra chica más. Esta lectura tan linda no es mía, esta lectura es de otra de las heroínas de este canal, que es la autora Gloria Steinem, una de las ideólogas y propulsoras de lo que hoy conocemos como el feminismo de la segunda ola, quien en un acto radicalmente político y performativo colocó a la Mujer Maravilla, a la clásica, con el traje que DC le había sacado, en la tapa del lanzamiento de su revista Miss. De más está decir, en DC escucharon el mensaje, en menos de 6 meses, Diana era nuevamente la Mujer Maravilla y en el número 212 de la revista se volvía a unir a la Liga de la Justicia y es donde entro yo, ya que ese fue mi primer cómic. Estamos en los años 70 y los 70 fueron años raros en DC, porque básicamente Marvel había ganado la batalla y había una sensación de que hicieran lo que hicieran no había nada que perder. Entonces los fans empezaron a tomar la posta en el arte y en los guiones.
Y los 70 en Estados Unidos, si saben algo de cultura popular, ya saben cómo estaban sexuados por todos lados. Y entonces los dibujantes comenzaron a tomar nota y dos de ellos merecen una parte. Son Dave Cockrum y Mike Grell. Cockrum empezó a dibujar la legión de superhéroes, que eran esos adolescentes del futuro a los que me refería hace un ratito, que habían debutado en 1958. En cuanto le dieron permiso, Cockrum lo primero que hizo fue rediseñar a todos los personajes, para que se vieran como personajes de los años 70. Esto es, no dejaban nada librado a la imaginación. De repente, todo era músculos y mucha piel. Cockrum duraría poco en la revista. Muy pronto tendría una diferencia editorial con DC, se iba a laburar a Marvel y iba a cambiar para siempre a los X-Men y a la industria editorial en general. Pero en su reemplazo quedaba quien estaba haciendo sus tintas en ese momento, que es el artista Mike Grell. Grell tomó la idea de Cockrum y la llevó más allá, pero mucho más allá. Si Cockrum hacía ropa apretada, Grell directamente sacaba la ropa. A veces a puntos, digamos, extremos. Esta revitalización creativa que trajeron los artistas también los llevó a tomar otros riesgos y a incorporar algunos guiños. Algunos serían intencionales, otros no sabemos, que después iban a ser tomados por los fans, iban a ser tomados por otros guionistas, y iban a tomar por los fans que a futuro iban a ser guionistas, transformando la realidad para eso que se suponía que sucedía dentro de 10 siglos a lo que realmente esperamos que sea la realidad dentro de 10 siglos. Igual, todo esto es hermenéutica. Explícito todavía no tenemos nada. Teníamos que esperar a otra era de revolución en DC que iba a llegar a mediados y finales de los años 80. El artista y guionista canadiense John Byrne estaba revitalizando los títulos de Superman y en sus páginas presentó a un personaje nuevo, una oficial de policía que se llamaba Maggie Sawyer. En el número aniversario de la revista Action Comics, el número 600, en una historieta que en realidad estaba escrita y planeada para mostrar la crueldad del Lex Luthor, nos enteramos que Maggie tiene un secreto. Maggie es lesbiana. Toda esta historia lleva a que Maggie se tenga que hacer cargo públicamente de su sexualidad y pasó a transformarse en un personaje clave del que vamos a además volver a hablar dentro de un poquito. Luego, en la historia crossover anual del año 87 o 88, Millennium, se presentaba a un nuevo grupo que se esperaba que fueran las nuevas estrellas del universo DC, los New Guardians, que tomando una página de los X-Men estaba compuesto por todas las minorías étnicas, religiosas y sexuales que se le pudieron ocurrir a su guionista Steve Englehart. Entre ellos había un personaje que se llamaba Extraño, que era un mariconazo que tiene el crédito de ser el primer superhéroe gay peruano y que al poco tiempo iba a contraer VIH. Extraño es, por decirlo de alguna manera, demasiado. Era demasiado. Era una colección de clichés sobre lo que eran los varones gays y los latinos, pasados todo con una licuadora con Doctor Strange. Hay una deconstrucción posible de Extraño, de hecho la estamos haciendo ahora, Extraño como marica orgullosa adelantada a su tiempo, pero estaba escrito y dibujado por un grupo de héteros a los que no les podemos dar ese crédito. Esa es como nos gusta leerlo a nosotros a los putos hoy desde el año 2020. Por supuesto, como era de pensar, esta idea no funcionó, pero no era la última vez que íbamos a escuchar hablar de Extraño. También en esa época, Grant Morrison se quiso hacer gracioso con la sexualidad de los villanos de Batman y sale mal. Los 90 tienen de todo menos protagonistas abiertamente LGBT. Tenemos villanos reformados que salen del closet en Flash. Tenemos a héroes de segunda línea en la Liga de la Justicia. Tenemos a lesbianas para el male gaze también en la revista de la Liga de la Justicia. Y como casi todo lo que salió bien en los 90, tenemos un personaje que viene de la serie animada de Batman, Renee Montoya. Renee Montoya fue creada por Bruce Timm y Paul Dini para la ahora superclásica serie animada de Batman de los años 90, y antes de que tuvieran la oportunidad de debutarla en televisión, la incluyeron también en los cómics, presentada como la compañera un poco más liberal del super gruñón sargento Bullock en el departamento de policía de Ciudad Gótica. El personaje durante muchos años estaba lo que conocemos como queer-coded, hasta que finalmente el guionista Greg Rucka escribió lo que consideramos hoy la historia definitiva en una serie que se llamaba Gotham Central. Esa historia se llama Half-Life.
En Half-Life se resuelve una historia que ya se venía desarrollando en los títulos de Batman desde hacía bastante tiempo, que es una relación un poco enfermiza entre René Montoya y el villano Two-Face o Dos Caras, que por motivos muy largos de explicar siempre tuvo una rara obsesión con la ahora detective de policía Montoya. Y entonces en Half-Life trata de arruinarle la vida a Montoya inculpándola de un asesinato y a su vez revelando públicamente su sexualidad. Si bien la vida policial de Montoya no sufre cambios cuando se resuelve esta historia, la relación entre René con sus padres, que son católicos de origen dominicano, se ve muy dañada. Es una historia tridimensional donde realmente tenemos oportunidad de conocer a René como una mujer completamente realizada. Conocemos a su familia, conocemos detalles sobre sus parejas y exparejas, conocemos cosas sobre su trabajo. Es un personaje realmente completo e integral. René es hasta el presente una figura integral, clave en el universo DC. Hace poco la vimos de hecho en versiones live action en la serie Gotham, en la película de Birds of Prey. Y ya sea como agente de policía, que es donde la vimos a DC, o transformada en el personaje de Question, y por supuesto por su relación clave con el personaje del que les voy a hablar en solamente un minuto. Antes de hablarles de ese personaje, quiero mencionarles a dos personajes protagónicos gays que surgieron en esta época, que son Apollo y Midnighter. Apollo y Midnighter son dos dobles apenas disimulados de Superman y de Batman que fueron presentados en un cómic que se llamaba Stormwatch, que en ese momento era un cómic independiente que se publicaba en otra compañía, y son una pareja de varones gays que cumplen con todos los tropos de los superhéroes héteros de esa época. Son hipermasculinizados e hiperviolentos. Salvo que también son gays y tienen una relación muy afectiva y muy sexual que se muestra muy claramente en los cuadritos de la historieta. Por esas vueltas del destino, la compañía que publicaba a esta historieta, que se llamaba Wildstorm, fue absorbida dentro de DC, por lo cual Apollo y Midnighter, es decir, el Superman y el Batman gay, como ya sea solos o como parte del grupo de Authority, ahora son parte del universo DC. Estos personajes fueron muy populares, tan populares que de hecho Midnighter hasta tuvo un par de revistas solistas que llevaban su nombre en el título, y una de ellas fue escrita por un varón abiertamente bisexual, que es el autor Steve Orlando. Y hasta se dio el gusto de tener un bromance bastante caliente con las mejores nalgas del universo DC, Dick Grayson, Nightwing, el pibe adoptado por Batman del que hablábamos antes. ¿Se cogió a Nightwing? Hay una situación confusa con Nightwing. Es un bromance. Pero la revista de Midnighter, con su nombre en la tapa, no fue la primera revista que tuviese un protagonista gay en el título de la misma, sino que hubo una primera que hizo esto. ¿Se acuerdan de aquella potencial novia de Batman que les mencionaba en los años 50, Batwoman? Bueno, a mediados de los tempranos años 2000 se decidió revivir el concepto de Batwoman, pero con una vuelta de tuerca. Kate Kane, que es una prima perdida de los Batty-Waynes, la expulsan del ejército bajo la cláusula de Don't Ask, Don't Tell, en la cual, es decir, no preguntes, no cuentes, bajo la cual esto es una especie de ley de compromiso de los años Clinton para que las personas gays y lesbianas pudiesen servir en el ejército de los Estados Unidos. En el origen secreto, digamos, de Kate, ella prefiere que le hagan un descargo sin honores del ejército antes que negar su sexualidad y permanecer en el ropero, y entonces termina utilizando su entrenamiento militar y algunas otras motivaciones que no vienen al caso para luchar contra el crimen en Ciudad Gótica en ausencia de su batiprimo. Se hizo primero una prueba del personaje en la revista Detective Comics, funcionó y le dieron un título propio, un título con una protagonista superheroína lesbiana que llevaba el bat en el nombre y en el pecho. Puede parecerles una pavada que esto sea relevante, pero lo cierto es que esto no sucedió hasta el año 2006, casi 70 años después de que aparecieran los personajes de DC tales como los pensamos y Batman propiamente dicho. Kate además nunca fue lesbiana en el nombre nada más, sino que se mostró siempre su vida sentimental, su vida sexual. Se le armó una relación muy linda con una amiga que les acabo de mencionar, con René Montoya, y luego por decisiones editoriales que son muy largas y no vienen al caso, se cambió a René por Maggie Sawyer. Pero cuando los guionistas de la revista decidieron que querían llevar a la relación de Maggie con Kate al altar,
A alguien en algún lugar les dio miedo y se decidió mantener el status quo de los personajes, mientras que el equipo creativo de la revista agarraba sus petates y se iba a destinos más felices. El guionista detrás de la creación y el lanzamiento del personaje de Batwoman es Greg Rucka, que fue también el que escribió, ¿se acuerdan?, la historia tan linda de René Montoya. Y alrededor de esos años, además, contestó en un reportaje la pregunta obvia sobre la sexualidad de la Mujer Maravilla, y él dijo que, por supuesto, es por lo menos bisexual. Y no quiero irme de Ciudad Gótica sin mencionar al personaje queer más famoso del mundo y uno de los personajes más populares de la actualidad, Harley Quinn. No siempre explícito, no siempre consistente en cómo se muestra, no siempre soportable, pero el tema es que Harley y su relación con Poison Ivy ya apareció en varias historias que son canónicas y otras que no, tanto en las historietas como en la animación, y no me extrañaría que lo veamos muy pronto en live action. Así que llegamos a hoy con un panorama un poco mejor. Es más, en la revista de Midnighter hasta se dieron el lujo de rehabilitar a nuestro amigo extraño, cosa que celebramos aun si fue a costa de sacarle un poco de esa pluma que antes podíamos reprobar, pero ahora sabemos que tendríamos que haber celebrado y festejado. Los dejo con esta hermosísima ilustración del artista argentino Luciano Vecchio, con todos los personajes LGTBIQ del universo DC. En la figura aparecen un montón, pero sepan que algunos de ellos apenas si han aparecido en un cuadrito o dos en más de 80 años de historia. Por supuesto, salvo la chica esa que está al frente. Esa es, fue y seguirá siendo la número 1. Bueno, muchas gracias por ver el video. Sé que los temas de cómics son medio que dividen las aguas. A muchos de ustedes les encantan y a muchos de ustedes es tipo, ¿para qué está hablando de esto? De vez en cuando se van a tener que comer alguno porque es un tema que me gusta mucho. Como siempre, si les gustó el contenido, un pulgarcito para arriba y nos ayuda muchísimo que se suscriban al canal. Nos estamos viendo y escuchando la próxima. No es novedad, por supuesto, que mi corazoncito está con DC, pero en Marvel también tiene lo suyo, según como se lo vea. En los años 80, el artista canadiense John Byrne, del que ya les hablé cuando hablé de Superman, creó un grupo de superhéroes canadienses llamado Alpha Flight, y dentro de este grupo el personaje de Northstar, que desde el principio se lo codificó como si fuera gay, pero a Byrne nunca le dieron permiso para que lo sacara del closet en la historieta. Para que esto que sucediera hubo que esperar muchísimos años hasta el número 106 de la revista, donde al bueno de Jean Paul le dieron la oportunidad de salir del closet. De todas maneras, esta historia tiene un final feliz, ya que en la revista Astonishing X-Men número 51 del año 2012 le permitieron casarse con su novio y hasta lo pusieron en la tapa de la revista. En el medio, por supuesto, tenemos a Deadpool, que es el equivalente Marvel del personaje de Harley y que es, por lo tanto, omnisexual. Y tenemos a las nuevas estrellas juveniles, que son Wiccan y Hulkling, que se transformaron hasta el blanco de odio homófobo bolsonarista. Pero por supuesto, si hablamos de diversidad en el universo Marvel, la verdadera diversidad la tienen los mutantes, que son la metáfora forzada por la minoría que quieran. Afro en su momento, judía en su momento, pero que desde los 70 son favoritos de la comunidad LGTBIQ global, y a partir de los 80 se forzó esta metáfora hasta el cansancio. Finalmente, dejaron que el X-Men original Iceman saliera del closet, esto es bastante reciente, y en las historias actuales Cyclops, Wolverine y Jean Grey tienen lo que podríamos llamar una trieja, y hasta hay rumores de que Wolverine tiene 2 penes según con quién se está acostando. Créanme, no invento estas cosas. Sale mal.